Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Hemos venido hablando acerca del poder de las enseñanzas o el poder de las doctrinas en la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Hemos hecho un recorrido por la historia, desde los días del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. El Señor tuvo que enfrentar las ideas contrarias de su tiempo, las enseñanzas que ataban a los hombres, de ahí el principio de atar y desatar. Luego los apóstoles tuvieron que luchar en contra del gnosticismo, tuvieron que luchar también en contra del sincretismo y tuvieron que luchar en contra del judaísmo y de los judaizantes. Después de esto, en el siglo III, cuando Constantino surge al poder, se levantan nuevas enseñanzas contrarias a la verdad de Dios y la iglesia en su sentido organizacional comienza a corromperse, porque la iglesia mística de Cristo se ha mantenido íntegra, se ha mantenido pura, pero cuando hablamos de la organización estamos hablando de esa iglesia que los teólogos la denominan como la iglesia visible. La Edad Media, un tiempo impactante en la humanidad. Algunos entienden que de retroceso, otros como Jim Kennedy, pues entienden que no, que fue un tiempo también, aunque hubo muchas oscuridades, hubo también muchas luces. Es decir, fue el tiempo de las universidades, fue el tiempo de los hospitales, pero también fue el tiempo de la Inquisición, fue el tiempo donde se hizo énfasis a la iglesia como interpretadora de la Biblia. En otras palabras, se puso la iglesia primero que la verdad de Dios, bajo la concepción de que la iglesia fue primero que la Biblia. Bueno, pero ya en el 1400 entonces se levanta el Renacimiento y en vez de mirar hacia adelante, los hombres comenzaron a mirar hacia atrás. Aquella época de la Grecia clásica, de la Grecia antigua y del poderío de Roma. Pero de igual forma, para ese mismo tiempo se levanta Lutero, se levanta Calvino, se levanta Knox, mirando hacia atrás, pero mirando a la palabra de Dios, dejando a un lado lo relacionado con las tradiciones de la iglesia o la doctrina de la iglesia, donde se enfatizaba la salvación por las obras. Bueno, el punto es que desde ahí se inician dos líneas paralelas que no se juntan, la línea de la Reforma y la línea del Renacimiento. Vimos el impacto de la Revolución Francesa, bueno, que tomó precisamente del Renacimiento, pero vimos de igual forma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. De ahí entonces se levantan movimientos agresivos contra Dios. Tenemos la alta crítica en Alemania, el cristicismo, pero también en Inglaterra tenemos el movimiento de Darwin, que no fue Darwin solamente, sino todo lo que estaban detrás de él. Viene entonces esa lucha contra Dios, pero ya una lucha conceptual, una lucha teórica. Y de manera sutil, de manera sigilosa, pues estas ideas penetran en los centros académicos e influyen en estudiantes, pero no solamente en estudiantes universitarios, sino también en catedráticos y en eruditos. Bueno, pero no solamente se afecta o se influye en el nivel académico, también en áreas como el cine, porque el cine se levanta con fuerza, se levanta con poder. Y con el cine también la televisión o los medios masivos de comunicación. Bueno, pues hoy en día, en el programa, vamos a estar hablando con un cineasta, Juan José Nagnún. Nos va a estar hablando acerca del poder del cine o el poder de la comunicación. Juan José Nagnún Tavares escribió un libro, o ha escrito un libro, El tiempo del cine, y va a escribir otros más que según nos ha dicho están en carpeta. Y en este libro, maravillosamente, magistralmente, pues él nos lleva por toda la historia, pero al mismo tiempo define asuntos relacionados con el cine. El libro se llama El tiempo del cine y vamos a aplicar los conceptos de Juan Nagnún a la serie, es decir, a una gota de veneno en un vaso de leche. Por eso usted no puede perderse el programa de hoy, porque usted va a escuchar el impacto del cine, para bien y para mal. Recuerdo haber leído una conversación que tuvo Ronald Reagan con Billy Graham. Billy Graham no iba al cine porque entendía que todo era pernicioso. Pero Ronald Reagan, ya siendo presidente, le dice a Billy Graham que no todo en el cine es malo, y lo persuadió. Creo lo mismo que creía Ronald Reagan,
creo que no todo en el cine es malo. Pero no lo debo decir yo, lo debe decir un experto como Juan Nanún, que estudió, se graduó con honores, está involucrado en asuntos de cine y ahora como escritor. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida. Importantísima teoría de la relatividad, que no niega para nada la escritura, y al contrario, cuando uno la revisa, simplemente le sirve de cercanía. Vemos que esa teoría se puso en práctica con las bombas atómicas. Entonces hay un problema de ética, un problema que los científicos, que en el laboratorio de Los Álamos, Laboratorio Nacional de Los Álamos, que en el proyecto Manhattan fue el proyecto que ellos lo prepararon, ellos se dieron cuenta del error que habían cometido. Cuando vemos, por ejemplo, un personaje como Hawking, Stephen Hawking, el gran científico británico. El británico, su mujer le salvó la vida. Porque Sin embargo, él, en un lenguaje un poco confuso, él aprueba la eutanasia. Es decir, la mujer le salva la vida, ¿verdad? Pero él dice que en momentos de dolor, etcétera, etcétera, él entiende que es factible. Y un hombre, o da la libertad para que la persona se quite la vida de esa manera. De convertir de incluso llegar a parir a seres humanos con monos para justificar una combinación del ADN de ambos. Y es algo que los científicos ya no lo pueden mencionar, pero ocurría hasta en los años 80. Se hacía prácticas con el ADN de los simios y el ADN humano para tratar de combinarlo. Es una idea que choca tanto con el sentido común. O sea, el universo sale de la destrucción. Choca. Sí. Pero es una idea que se mantiene porque es la misma idea desde el principio. Y una explosión tan maravillosa que queda todo ordenado. Y yo creo que Dios habla a través del cine. No estoy diciendo que habla como habla con la Biblia. Yo lo veo en la providencia. Es decir, cosas que no se podían entender cientos de años atrás o décadas atrás, ahora la podemos entender por la magia del cine, porque una cámara se mete en el espacio sideral y nos muestra los mundos que antes no se podían observar, no se podían ver. Y se puede meter una cámara hasta en una célula. De la célula, y vemos cuerpo, la maravilla de la creación. De todo, Dios mío. Y entonces se confirma lo que decía el Salmo, que dentro del embrión se surgen los huesos. Wow, y ahora lo podemos ver. Y eso puede ser estudiado y puede ser observado. E incluso se le exige a las mujeres embarazadas que se hagan trabajo para ver cómo va el feto. Por dentro, ¿no? Que se pueda ver a través de la radiografía y de exámenes más sofisticados hoy en día. Y se ve el rostro. Sí. Y uno ve y la gente se emociona y dice, sí, pero eso es una persona. Wow. ¿Cómo se va a abortar? Porque eso tiene un rostro. Dios revelándose, ¿no? Revelándose, porque si la gente le toma cariño a un gato, cuando le ve la carita, o a un perrito, entonces ¿cómo va a decir que un feto es a decisión de la madre? Bueno. La cuestión de la violencia la pagan las compañías que producen armas. Y la gente aprende a usar armas y aprende a querer las armas viendo películas. Que la película sea buena o mala, a ellos no les preocupa, sino que se usen muchas armas, que se usen bien, y que se vean bonitas las armas, y que suenen agradables. Una cosa que tan horrible como un disparo, si usted va a una película ve que suena bien. Si el que oye un disparo en la vida real, le retumba en los oídos. Correcto. La película lanzan ráfagas y no molestan a nadie. Incentivan a jóvenes precisamente a disparar y a matar.